para el catolicismo es un tema de enorme complejidad. ¿Cómo se piensa el acercamiento de un papa o el aparente acercamiento de un papa a una corriente política? Para entender esa mirada tan particular, estamos con el director de la revista Criterio, una revista de 90 años en Argentina, una revista de orientación católica muy prestigiosa. Su director es José María Poirier y nos damos el gusto de conversar ahora con José María sobre estos temas. José María, me interesa tu mirada particular sobre el Papa Francisco, que va virtiendo a lo largo de los meses distintas opiniones que generan mucha reacción en relación a los homosexuales. Bueno, los padres pueden intentar tratarlos con un psiquiatra, recibe con puertas abiertas y con mucha facilidad a la oposición al gobierno de Mauricio Macri. Eso genera algunos cuestionamientos. Tiene una cercanía, por lo menos eso se sostiene, con Juan Grabois. ¿Es un papa polémico? ¿Es el papa más polémico que ha tenido el Vaticano o es una mirada muy argentina esa? Un poco de las dos cosas, me parece, Luciana, porque decir que es el papa más polémico de la historia de la Iglesia sería decir demasiado, porque hubo de todo, y algunas fueron polémicas que llegaron a rupturas muy grandes. La época de los 3 papas contemporáneos, claro. En la historia de la Iglesia da para mucho. La mirada argentina nos condiciona, o al menos es la que tenemos, es legítima también. Quizás puede hacer perder un poco la visión global, universal, pero es cierto que él no esconde su deseo de intervenir en la política local. Y eso a muchos nos genera una perplejidad y una dificultad, porque no estaría dentro de lo que serían sus funciones como pastor universal. Esa es mi opinión. Esta opinión tuya tiene que ver no con el hecho de que se acerque al kirchnerismo o a Juan Grabois, sino con que no considerás que esa es su función, estar cerca de una corriente política. Ciertamente. Más allá de su línea política, del espectro ideológico en el que se ubique. Es inevitable que muchos de nosotros tengamos por formación o por tradición o por contexto familiar una cierta afinidad política. Nunca ha escondido Bergoglio que su afinidad política era el peronismo, y más concretamente una línea dentro del peronismo, porque son infinitas, y es una línea que siempre se cuidó de no acercarse a las formas violentas de participación política, pero ciertamente de derecha, de una especie de visión de ese primer Perón, que después queda un poco idealizado en la figura de su liderazgo. Eso no lo he escondido, y yo creo que eso tiene que ver en parte con su opción por los excluidos, por la preocupación constante sobre la pobreza y otros elementos. Pero lo que no me parece que aporte a la vida argentina política y social, donde nos hemos cansado de usar la expresión la grieta que nos puede estar dividiendo en algunos momentos, en ese sentido no ha colaborado, a mi juicio, en superar esas instancias. Y muchos de los personajes que, a ver, es difícil saber si Grabois u otros personajes como Valdés son voceros autorizados. Ni siquiera en tu caso podés, digamos, sos un director de una revista de orientación católica con enorme cantidad de fuentes dentro del catolicismo. Aún así, ¿es difícil saber qué grado de cercanía tienen efectivamente Grabois y el Papa? Es muy difícil saber qué grado de cercanía tienen todas las personas allegadas al Papa, porque en ese sentido la personalidad de Bergoglio, que no se modifica porque sea el Santo Padre, ha sido siempre de una pluralidad difícil de entender. Yo recuerdo que hacía poco que había sido elegido Papa, y yo hablando con un jesuita que lo conoce bien, de su confianza, le dije, pero el tema comunicacional en el Vaticano es un poco desprolijo, un poco caótico, y me dijo sumamente caótico, pero es donde Francisco se mueve a sus anchas. Es decir que es difícil evaluar eso porque él ha siempre tenido una personalidad en donde pueden aparecer figuras discordantes. Ahora, ciertamente, el apoyo a algunos personajes.
quiero terminar de este concepto, porque yo no sé, y no tenemos elementos para saber cuán verdadero es las virtudes que se atribuyen gente como estos voceros o presuntos voceros. Pero es cierto que ni el Vaticano ni el Papa los ha desautorizado. Claro. Eso, el que calla eso es otorga. una señal, claro. Eso me parece que al menos uno puede decir por qué, y bueno, no ha sucedido. Claro. Entonces no es muy raro pensar que hay sí una simpatía. Claro. Poco tiempo atrás yo lo oía en una conversación a Miguel Wiñaski y él decía, bueno, hay una construcción política y una pata está en el Vaticano. Claro. Bueno, para la lectura de un hombre que es un analista político y un intelectual serio, bueno, es innegable que ese panorama se presenta así. Sí, porque además lo que llama también la atención es que no hay nadie del espectro ideológico de Cambiemos, por ejemplo, que pueda arrogarse ese grado de cercanía, aunque no sea del todo, aunque sea incomprobable. Quizás por dos motivos, porque la política de Cambiemos, más allá de las simpatías que no parece haber entre el presidente Macri y el Santo Padre, más allá de eso, que es bastante obvio. ¿Hay algo real en eso? Me daría la impresión de que sí, de que hay, claro. Pero Cambiemos había adoptado una actitud de no confrontación en varios campos, entre otros con la Iglesia. Entonces, por un lado está eso y por otro lado hay figuras que sé que tienen una llegada directa y de gran empatía, como por ejemplo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o la ministra Stanley. Hay varias figuras que tendrían, pero que no van a hacer de eso un motivo de publicidad. O de identidad política. O de identidad política, sí. Claro. Este Papa, bueno, es para los argentinos polémico en esto de las ideas políticas. Es un Papa, alguien lo definió, un analista político me pareció interesante, cuestionable pero interesante, como pobrista. Dice, el Papa quiere que todos sean humildes, austeros y pobres. La utopía es la pobreza. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso porque en la raíz hay una visión de los años 60 muy anti-Estados Unidos, muy anti el mundo capitalista, muy anti-mercado, que se ha preservado en esa visión. No creo que un hombre de 82 años cambie rápidamente o amplíe mucho el espectro. Entonces me parece que quedó esa visión un poco muy latinoamericanista de algunos momentos, que curiosamente en una figura como la de él, que más bien fue un hombre conservador en muchos aspectos y muy atento a no dejarse mezclar con la teología de la liberación. Y sin embargo, una vez llegado a la cátedra de Pedro, el Papa parece para los ojos de mucha gente, incluso para Leonardo Boff y tantas figuras muy conocidas de la teología de la liberación, es un aliado. Claro. Entonces es una figura políticamente de muy difícil definición. Saber lo que piensa Bergoglio es casi imposible a mi juicio. Es una persona que su pensamiento, que es siempre un pensamiento pastoral y político al mismo tiempo, queda un poco en su propio silencio. Claro. José María, el tema de la homosexualidad, por un lado está el tema de la pedofilia y lo que le costó al Papa finalmente condenarla, es decir, fue gradual esa decisión de condenarla abiertamente. ¿Por qué un Papa como Francisco, que es un hombre actualizado a pesar de ser conservador, la Iglesia impone tanto los silencios que cuesta tanto condenarla abiertamente? Fue la política de la Iglesia como de otras instituciones durante mucho tiempo, hoy inaceptable, que es la defensa de la institución y de su prestigio, haciendo un poco caso omiso de las víctimas, lo cual es gravísimo. Pero hay que aceptar que fue la política. Yo recuerdo haber estado en New York en un determinado momento cuando había explotado todo el tema de Boston y ahí había sido convocado por los obispos de los Estados Unidos un jesuita, director de la revista América, porque ellos no eran creíbles después de haber negado cosas. Entonces le pidieron a él, que era de un pensamiento, lo sigue siendo, un pensamiento mucho más independiente, que
si podía ser vocero de las... Y él dijo, sí, a condición de que no me impongan las cosas. Y él decía, pero bueno, me comentaba, es muy difícil también para el episcopado de los Estados Unidos escuchar que ahora, que en ese momento, Roma los acusaba de haber callado cuando había sido la política entre bambalinas a veces aconsejada por Roma en años anteriores. Es decir, Francisco se encuentra con un problema enorme, mucho más difundido de lo que yo personalmente podía entender que existía. Y un experto como vos lo toma por sorpresa. Es enorme, por la dimensión y los años que esto lleva. Y la resistencia de los responsables a reconocer, a los responsables de autoridad, a reconocer y después llegar a esto de que tienen que ser denunciados ante la justicia. Eso no era concebible en la vieja visión de la cristiandad. José María, el tema de la homosexualidad y la idea de seguir tratándolo como una enfermedad, que ya es un punto de vista completamente revisado en el mundo en general, ¿es también un síntoma del atraso de la Iglesia respecto de los cambios sociales? Ciertamente, como era común incluso en los ambientes más conservadores hace no tantos años y en las familias mismas, donde se negaban o se ocultaban las cosas o no se sabía cómo afrontarlas. Yo creo que con sus ambivalencias este Papa está intentando entenderlo. Puede resultar a veces ambiguo porque pasa de una expresión a otra que parece contradecirse en parte. Pero de todas maneras creo que, dos puntos claros para él frente al fenómeno de la homosexualidad, o mejor, de las personas homosexuales. Él dice, tienen que ser respetadas, tienen que ser admitidas en la vida de una comunidad y tienen que ser acompañadas. Y después está la conciencia personal sobre los actos o sobre las tendencias. Pero al mismo tiempo él está diciendo, quiero que los distintos episcopados en el mundo sean muy exigentes a la hora de admitir a alguien que quiere entrar en un seminario para formarse como futuro sacerdote. Y ahí hay que ser muy tajantes. Y ahí él no está muy de acuerdo en que personas de tendencia homosexual sean miembros del clero. Claro, ahí está el límite de su comprensión y de su tolerancia y respeto por el otro, claro. La última pregunta que tengo, José María, que es en relación al tema de la legalización del aborto, que se dio tan contundentemente en la Argentina, y pareciera que la Iglesia Católica ha dirimido completamente ese debate y solamente concibe que hay que estar en contra del aborto. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, la ONG Católicos por la Libre Elección ante el aborto cuestiona que ese sea un tema cerrado. ¿Cómo lo ves vos? No es un tema cerrado, es un tema que exigiría una profundización muy específica y no me pareció muy positivo que se hiciera una especie de partido de fútbol, de pañuelos verdes y pañuelos celestes. Entiendo. Eso me parece que lleva a una mediatización y lleva a las plazas temas que son muy profundos y que tendrían que ser tratados en ámbitos más estrictos, de competencia, quiero decir. Ahora, el otro día yo leía, la directora del suplemento Mundo, Mujer e Iglesia del Observatorio Romano, que es una prestigiosa periodista, yo he tenido ocasión de conocerla, y siempre me llamó la atención la libertad y la dureza con que afrontaba ciertos temas. En el caso, ella dijo, yo personalmente soy contraria al aborto, yo creo que para un católico es un tema de pecado, el abortar, pero dice, pero entiendo que eso no se puede imponer, y es más, y dice, y no entiendo la dificultad en la Argentina, en el país del Papa, de admitir que eso es exigible dentro del ámbito católico, pero no es exigible en el plano
de toda la sociedad, donde ese tipo de cuestiones deben dirimirse en la legislatura, en el Congreso. Claro, y en términos individuales en tal caso, También, ¿no? De conciencia individual. Muy interesante, sí, leí esa entrevista, me pareció particularmente interesante. Sí, es una mujer muy lúcida. Podía trazar esas distinciones. Y muy sí. crítica, Sí, porque dice, en el fondo, ella, por ejemplo, lo que reivindica mucho es el lugar de la mujer negado en la Iglesia. Claro. Pero en ese sentido elogia a Francisco. Este es un papa que ha puesto su mirada en el problema. De allí a que se encuentren soluciones. Incluso hace un salto muy curioso. Dice, no quiero entrar en el tema del sacerdocio de la mujer, pero bien podría y tendría que haber cardenales mujeres, porque el cardenal no está ligado al ministerio sacerdotal. Claro. Y es copartícipe de autoridad en la Iglesia. Es muy interesante. Muy interesante, José María. Te voy a volver a invitar porque la verdad que quedan muchos temas y el tiempo siempre nos corre, pero realmente podemos seguir analizando y tener otra mirada, ¿no? Tener otra mirada, una mirada desde el interior del catolicismo sería, digamos, vale la pena, la necesitamos. Bueno, con gusto. Muchas gracias. A vos. Nos vamos ahora con Juan Pablo Zanotto y noticias del tránsito y otros detalles. Sí, Luciana, y nos vamos a ubicar en la ciudad de Necochea, donde la población está muy sensibilizada y muy movilizada, y no es para menos, porque lo está todo el país por este caso que hemos conocido en las últimas horas, por lo que ocurrió al mediodía de la Navidad.